Nunca pensé que ser gay y rico me convertiría en un monstruo solitario. Hasta que despedí a la 10ª niñera por un error insignificante. Dejando a mi hijo llorando en la cuna mientras yo ahogaba mis demonios en whisky. La sociedad de Oviedo me aplaudía por mi éxito en los negocios. Pero en casa, mi orientación sexual era un secreto que me devoraba, obligándome a rechazar cualquier cercanía que oliera a amor verdadero. ¿Quién iba a imaginar que el siguiente hombre que entrara en mi vida no sería un amante, sino un niñero que me obligaría a enfrentar el abismo de mi propia alma? Me llamo Eduardo. Y vivo en una mansión en las afueras de Oviedo, donde el viento del norte trae ecos de una vida que nunca pedí. Heredé una fortuna en la industria minera. Pero mi verdadero legado es la soledad, un hijo de 3 años. Concebido mediante gestación subrogada en Madrid. Porque ser gay en una familia conservadora asturiana significa esconderse detrás de muros de piedra y dinero. Mi hijo, Mateo, es lo único puro en mi existencia. Pero incluso él sufre mis tormentos internos, lo protejo con ferocidad, despidiendo a cualquiera que no cumpla mis estándares imposibles. La primera niñera duró 2 semanas. Era una mujer experimentada. Pero la encontré fumando cerca de la cuna. Y la eché sin piedad, gritándole que no toleraría riesgos para mi hijo. La segunda fue peor, llegó tarde un día. Y la acusé de negligencia, ignorando sus lágrimas mientras empacaba. Así siguieron las demás. Una procesión de mujeres que entraban con esperanza y salían destrozadas por mi ira contenida. No era solo por ellas, era por mí. Cada despido era una forma de castigarme. De recordarme que no merecía ayuda. Que mi vida era un castigo por amar a hombres en un mundo que aún susurraba maricón a mis espaldas. Óscar apareció en la 11ª entrevista. Era diferente, un hombre joven. De 28 años. Con ojos verdes que parecían leer mis secretos. Vino recomendado por una agencia especializada en cuidados infantiles. Y su currículum era impecable, estudios en pedagogía en la Universidad de Oviedo. Experiencia con niños autistas en Gijón. Lo contraté por desesperación. No por confianza. No tolero errores. Le advertí en nuestra primera conversación. Mi voz cortante como el filo de un cuchillo. Él solo asintió. Con una sonrisa que me irritó. Como si supiera algo que yo ignoraba. Los primeros días fueron tensos. Observaba cada movimiento suyo desde las cámaras de seguridad, esperando el fallo que me permitiera despedirlo. Pero Óscar era meticuloso, preparaba las comidas de Mateo con precisión. Jugaba con él en el jardín bajo el sol asturiano. Y por las noches, cantaba nanas en un susurro que calmaba al niño como nada antes. Yo, desde mi oficina en la planta superior, sentía una punzada inexplicable, envidia. Quizás. O algo más profundo que no quería nombrar. Mi rutina era un ciclo de reuniones virtuales con inversores, donde fingía ser el empresario implacable. Pero en casa, el peso de mi identidad reprimida me aplastaba. Una noche, después de una cena solitaria, bajé a la cocina y lo encontré lavando biberones. Buenas noches, señor Eduardo, dijo sin volverse. Su voz suave pero firme. Me detuve, atraído por la curva de su espalda bajo la camisa ajustada. No necesitas quedarte hasta tan tarde, respondí secamente. Pero no me moví. Hablamos por primera vez de verdad, el de su vida en un barrio obrero de Oviedo. Yo de nada. Porque mis verdades eran minas antipersonales. Esa conversación fue el principio de algo que no podía controlar. Un hilo que se enredaba en mi pecho.
Poco a poco, Óscar se convirtió en una presencia constante. No solo cuidaba a Mateo, me desafiaba sutilmente. El niño necesita más que protección. Necesita cariño sin barreras. Me dijo un día. Mientras paseábamos por el parque de San Francisco, donde las familias heterosexuales nos miraban con curiosidad. Sentí rabia. ¿Quién era él para juzgarme? Pero en el fondo, sabía que tenía razón. Mi homosexualidad, ocultada por años de negación familiar, me había convertido en un padre distante, temeroso de que cualquier muestra de afecto revelara mi debilidad. Los conflictos internos crecían. Recordaba las palabras de mi padre. Muerto hace años, un hombre de verdad no se deja llevar por impulsos desviados. Esa herencia tóxica me había llevado a rechazar amantes potenciales, a enterrar mis deseos en trabajo y alcohol. Con Óscar, esos deseos resurgían, una mirada prolongada. Un roce accidental al pasar el niño. Me odiaba por ello. Porque él era mi empleado. Y yo. Un hombre roto que no podía permitirse vulnerabilidad. Una tarde. Mateo tuvo fiebre. Óscar lo cuidó toda la noche. Y yo. Incapaz de dormir. Bajé a la sala. Lo encontré acunando al niño. Su camisa desabotonada revelando un tatuaje en el pecho, un símbolo de orgullo gay. El shock me paralizó. ¿Eres? Balbucí. Él levantó la vista. Sin vergüenza, sí. Señor. ¿Es un problema? No respondí. Pero esa noche. Por primera vez. Lloré en silencio. Enfrentando el espejo de mi propia represión. Los días siguientes fueron una tortura. Óscar no cambió, seguía siendo eficiente. Cariñoso. Pero yo. Ahogado en mis contradicciones. Empecé a evitarlo. Mi ira se acumulaba, porque él podía ser abierto. ¿Mientras yo me escondía? En una reunión familiar virtual con mis tíos conservadores. Oí comentarios homófobos que me recordaron por qué. Oviedo no es Madrid, aquí las tradiciones mandan. ¿Decían? Colgué. Furioso. Y descargué mi frustración en Óscar por un detalle menor, dejó un juguete fuera de lugar. Eres incompetente. Grité. Pero mis ojos traicionaban algo más, deseo mezclado con miedo. Él no se inmutó. Señor. Si quiere despedirme. Hágalo. Pero no use a Mateo como excusa para su dolor. Sus palabras me golpearon como un puñetazo. Me fui a mi habitación, donde el peso de años de silencio me aplastó. Esa noche, soñé con mi juventud. Con amores prohibidos en las calles de Oviedo. Reprimidos por el miedo al rechazo. Desperté sudando. Sabiendo que algo tenía que cambiar. Pero sin saber cómo. El sol de Oviedo entraba por las ventanas, iluminando la mansión como si intentara disipar las sombras de mi alma. Pero las sombras persistían. Alimentadas por la presencia de Óscar, que ahora se había convertido en un recordatorio constante de lo que yo negaba. Mateo. Ajeno a todo. Reía en sus brazos. Y yo observaba desde lejos. Con el corazón apretado por una envidia que no podía admitir. Los despidos anteriores habían sido fáciles, excusas para mantener el control. Con Óscar. Era diferente. Cada día. Su eficiencia me irritaba porque revelaba mis fallos. El niño está floreciendo.
Me dijo una mañana, mientras preparaba el desayuno. Yo, con mi taza de café en mano, asentí sin mirarlo. Pero mis ojos se desviaban a su cuello, a la forma en que su Adam's Apple se movía al hablar. Era una atracción que me aterrorizaba. Porque en Oviedo, ser gay y rico significaba ser discreto, no expuesto. Mi rutina se volvió un infierno sutil. Por las mañanas, revisaba las cuentas de la empresa, donde millones fluían como agua. Pero en casa, el dinero no compraba paz. Óscar organizaba salidas al Monte Naranco, donde Mateo correteaba entre las ruinas romanas. Y yo lo seguía como un fantasma. Únase. Señor. Me invitaba él, con una sonrisa que desarmaba mis defensas. Rechazaba, pretextando trabajo. Pero en realidad, temía la cercanía. El roce que podría encender lo que había apagado años atrás. Una noche, después de una cena solitaria, lo encontré leyendo en la biblioteca. Buenas noches, murmuré. Y él levantó la vista de su libro, una novela de Almudena Grandes sobre amores prohibidos. Lectura interesante, comenté, intentando sonar casual. Sí. Habla de vidas reales, no de fachadas, respondió, sus ojos clavados en los míos. Sentí un calor subir por mi cuello. ¿Qué sabes tú de fachadas? Espeté. Defensivo. Él se encogió de hombros, más de lo que cree. Señor Eduardo. Esa conversación abrió una grieta. Comenzamos a hablar más, de su infancia en un barrio humilde, donde ser gay significaba peleas en la escuela, de mi juventud privilegiada, pero asfixiada por expectativas familiares. Mi padre me desheredaría si supiera. Confesé una vez, bajo la influencia de un vaso de sidra asturiana. Óscar escuchaba sin juzgar, pero sus silencios me obligaban a mirarme al espejo. Mi Vic ACHAM crecía, deseaba su compañía. Pero el miedo me paralizaba. Los incidentes se acumulaban. Una tarde, durante una tormenta, Mateo se asustó con los truenos. Óscar lo calmó con historias de su infancia. Y yo, desde la puerta, sentí celos irracionales. ¿Por qué no puede ser como él? Me preguntaba en silencio. Esa noche, bebí más de la cuenta. Y lo confronté, no te necesito aquí para juzgarme. Él se levantó. Calmado, no juzgo. Solo veo a un hombre sufriendo. Sus palabras me enfurecieron. Porque eran verdad. Mi represión se manifestaba en pequeñas crueldades. Le asignaba tareas extras. Lo observaba con desconfianza, esperando el error. Pero Óscar resistía, con una paciencia que me desquiciaba. Mateo lo adora, le dije una vez, como acusación. Y usted también podría, si se permitiera, replicó. Ese intercambio me dejó temblando. ¿Permitirme qué? ¿Amar? ¿Ser yo mismo? En una visita a la Catedral de Oviedo, con Mateo en el carrito, una pareja gay pasó de la mano. Los miré con envidia. Y Óscar notó, es posible. Señor. Negué con la cabeza, no en mi mundo. Volvimos en silencio. Pero esa noche, soñé con él.
Con besos robados en la oscuridad. Desperté aterrorizado, jurando mantener la distancia. La de Nenen continuaba. Mi familia, lejana pero influyente, llamaba ocasionalmente. Necesitas una mujer para criar al niño, sugería mi tía. Colgaba, furioso, y descargaba en Oscar: limpia mejor la casa. Él obedecía. Pero sus ojos decían: esto no es sobre mí. Tenía razón, era sobre mi dolor acumulado. Sobre años de negarme a mí mismo. Una semana después, Mateo cayó enfermo de nuevo. Oscar lo veló. ¿Y yo? ¿Exhausto? Me uní. Sentados en la habitación. Hablamos de todo, de mis amantes pasados, fugaces y ocultos, de su relación fallida con un hombre que lo abandonó. El amor duele. Pero negarlo duele más. Dijo. Tocó mi mano accidentalmente. Y no la retiré. Ese momento fue una chispa en la pólvora de mi represión. Pero el miedo ganó. Al día siguiente, lo traté con frialdad, inventando quejas. Si no mejoras, te vas. Amenacé. Él suspiró: haga lo que deba. Pero piense en Mateo. Su resignación me dolió más que cualquier rebelión. Me refugié en mi oficina, donde las cifras millonarias no calmaban el torbellino interior. Los días se volvieron un ciclo de tensión. Oscar seguía impecable. Pero yo notaba su cansancio. Una noche, lo encontré llorando en la cocina. Un raro quiebre en su armadura. ¿Qué pasa?, pregunté, sorprendido. Nada, señor. ¿Solo vida? No insistí. Pero esa vulnerabilidad me humanizó. Por primera vez, vi que él también sufría. Quizás por mí. La VKCH se profundizaba. Mi deseo crecía. Pero lo ahogaba en trabajo. En una cena de negocios en el centro de Oviedo, un socio comentó: un hombre como tú necesita una familia real. Regresé furioso. Y encontré a Oscar durmiendo en el sofá, exhausto. Lo cubrí con una manta, mi mano demorándose en su hombro. Ese gesto fue un error, despertó algo que no podía contener. El aire de Oviedo se volvía más pesado con cada día. Como si la ciudad conspirara contra mi cordura. Mateo crecía bajo el cuidado de Oscar. Pero yo me hundía en un pozo de contradicciones, donde el deseo y el miedo luchaban como bestias enjauladas. Cada mirada suya era un recordatorio de lo que negaba: una vida auténtica, libre de máscaras. La rutina se tornaba insoportable. Por las mañanas, lo veía preparar el desayuno, su cuerpo moviéndose con gracia natural. Y desviaba la vista, maldiciéndome. Buenos días, señor. Saludaba. Y yo respondía con un gruñido, temiendo que mi voz traicionara el anhelo. En el jardín, mientras jugaba con Mateo, reía con libertad. Y yo envidiaba esa alegría, robada de mi propia infancia reprimida. Una tarde, durante un paseo por el campo de San Francisco, Mateo corrió hacia mí. Y Oscar lo siguió, su mano rozando la mía al pasármelo. El contacto fue eléctrico. Un fuego que quemaba mis defensas. ¿Perdón?
murmuró. Pero sus ojos decían lo contrario. Regresamos en silencio. Mi mente un torbellino de imágenes prohibidas, besos en la oscuridad. Cuerpos entrelazados bajo las sábanas de mi mansión. Esa noche. No pude dormir. Bajé a la biblioteca, donde lo encontré leyendo de nuevo. No puedes estar aquí a estas horas, dije. Pero mi tono era débil. Él cerró el libro, pensaba en usted. Señor Eduardo. Las palabras colgaban en el aire, cargadas de significado. Me acerqué, atraído como una polilla a la llama. Dime la verdad, exigí. La verdad es que lo veo sufrir. Y me duele, confesó. Su voz baja. Ese momento fue el principio del fin. Comenzamos a hablar en susurros nocturnos, de mis miedos. De su aceptación. Ser gay no es una maldición, decía. Yo negaba, recordando las miradas de desaprobación en las calles de Oviedo. Pero sus palabras se filtraban, erosionando mis barreras. Una noche, bajo la influencia del vino, toqué su mano intencionalmente. Él no se apartó, en cambio. Entrelazó sus dedos con los míos. Esto es peligroso, advertí. La vida lo es, respondió. El secreto crecía como una tormenta. Durante el día, manteníamos la fachada, yo el jefe, él el empleado. Pero por las noches, los roces se volvían besos robados en la cocina. Caricias en la oscuridad. Me sentía vivo por primera vez. Pero el guilt me devoraba. ¿Qué pasa con Mateo?, preguntaba en mi mente. Él era inocente. Pero mi mundo se complicaba. La DNN alcanzaba su pico. Mi familia sospechaba algo, una prima visitó y notó la cercanía. Ese niñero es demasiado familiar, comentó. Negué. Pero el pánico creció. Empecé a distanciarme de Óscar, tratándolo con frialdad. Esto debe parar, le dije una noche. Él palideció, pensé que sentías lo mismo. ¿Soy tu jefe?, respondí. Crue. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero se fue sin protestar. Los días siguientes fueron un infierno. Óscar seguía trabajando. Pero su sonrisa había desaparecido. Mateo lo notaba. Llorando más. Yo, ahogado en remordimiento, bebía para olvidar. Una noche, lo confronté de nuevo, no puedo. ¿Por qué tienes miedo?, replicó. Tenía razón, el miedo a perderlo todo, reputación, familia, control, me paralizaba. Entonces vino el turning point. Durante una fiesta en la mansión para inversores, Óscar cuidaba a Mateo arriba. Un socio borracho hizo un chiste homófobo. Y algo se rompió en mí. Subí furioso. Encontré a Óscar en la habitación del niño. Lo siento, balbucí. Y lo besé con desesperación. Él respondió. Pero luego se apartó, no así. Eduardo. No en secreto. Esa noche, el secreto explotó. Mi tía llamó, habiendo oído rumores. Si eres eso, perderás todo.
Amenazó. Colgué. Temblando. Bajé a la sala. Donde Óscar esperaba. ¿Elige? Dijo. No pude, el pánico me dominó. Vete. Ordené. Mi voz quebrada. Él empacó en silencio, dejando un vacío que me dejó en el suelo, llorando como nunca. El dolor fue abrumador. Mateo preguntaba por él. Y yo no tenía respuestas. Me hundí en la depresión, ignorando el trabajo, bebiendo hasta el amanecer. Oviedo se volvía un laberinto de recuerdos, parques donde paseamos, calles donde soñé con libertad. CHM ahí, solo, roto, enfrentando la verdad que había negado. La mansión en Oviedo se convirtió en una cárcel de lujo, donde cada habitación resonaba con el eco de la ausencia de Óscar. Mateo lloraba por las noches. Y yo, incapaz de consolarlo, me perdía en botellas vacías, cuestionando cada decisión que me había llevado a este abismo. El turning point me había dejado vacío. Un cascarón de hombre rico pero destrozado. Los días se fundían en una niebla de remordimiento. Ignoraba llamadas de la empresa, dejando que los millones se acumularan sin propósito. Caminaba por el jardín, recordando sus risas con Mateo. Y el dolor me doblaba como un puñetazo en el estómago. Papá. ¿Dónde está Óscar? Preguntaba el niño. Y yo mentía, en vacaciones. Pero la verdad me ahogaba, lo había echado por cobardía. Una semana después, recibí un mensaje suyo: Mateo te necesita fuerte. Lo ignoré. Pero sembró una semilla. Me miré al espejo, ojos hundidos. Barba descuidada. Un millonario gay roto por su propia mano. El vórtice emocional me llevaba a la telit, no comía. No dormía. Solo existía en un limbo de culpa. Entonces, el clímax estalló. Mi familia organizó una intervención, tíos y primos llegaron a la mansión, exigiendo explicaciones. Hemos oído de tú. Niñero, dijo mi tía, con desprecio. El aire se cargó de tensión. Es gay. Como tú. ¿Verdad? Acusó. Por primera vez. No negué. Sí. Respondí. Mi voz firme. Y lo amo. El silencio fue ensordecedor. Mi tía gritó: deshonra a la familia. Otros murmuraron oraciones. Pero algo en mí se liberó, años de represión salían como un torrente. He vivido en mentiras por vosotros. Les espeté. He despedido niñeras. Negado amores. Por vuestro juicio. ¿Basta? Les conté todo, mi orientación. Mi dolor. Mi amor por Óscar. No fue NAO, fue crudo. Emocional. Un desahogo que me dejó exhausto pero libre. Ellos se fueron, amenazando con desheredarme más. Pero no importaba. Llamé a Óscar esa noche: vuelve. Por favor. Él dudó: no si sigues escondiéndote. No lo haré. Prometí. Regresó al día siguiente. ¿Y en la puerta? Lo besé sin miedo. Con Mateo como testigo inocente. Te amo. Dije. Las palabras liberadoras.
El clímax no terminó allí, fue un proceso. Hablamos horas. Desentrañando mis miedos. Necesitas aceptarte. Dijo. Lo hice, contacté a un terapeuta en Oviedo. Especializado en identidades LGBT. Las sesiones fueron dolorosas. Excavando traumas familiares. Pero curativas. Mi familia pagó el precio, algunos cortaron lazos. Viviendo en IHN silencioso. Mi tía llamó semanas después. Arrepentida, no sabía cuánto sufrías. No la perdoné de inmediato. Pero fue un comienzo. Con Óscar. La relación floreció. No como jefe y empleado, lo despedí formalmente para amarlo libremente. Paseábamos por Oviedo de la mano. Ignorando miradas. Mateo nos veía como familia. Y por primera vez. Lo éramos. La curación fue gradual. Volví al trabajo. Pero equilibrado. Donando a causas LGBT en Asturias. Oviedo. Con su mezcla de tradición y modernidad. Se volvió un hogar real. Los meses siguientes fueron un renacimiento lento. Como el sol emergiendo tras una tormenta asturiana. Con Óscar a mi lado. La mansión dejó de ser una prisión, se convirtió en un refugio donde el amor fluía sin barreras. Mateo crecía feliz. Ajeno a los torbellinos que habíamos superado. Pero yo recordaba cada cicatriz para no repetir errores. La vida cotidiana cambió. Por las mañanas. Preparábamos el desayuno juntos. Riendo por tonterías. Eres un desastre en la cocina. Bromeaba Óscar. Y yo lo besaba para callarlo. Salíamos al Naranco. Donde el viento llevaba promesas de futuro. En Oviedo. Enfrentábamos prejuicios, una mirada hostil en un café. Un susurro en la calle. Pero ahora. Respondía con orgullo, sí. Somos una familia. Mi terapia profundizaba en el pasado, la presión familiar. Los amores reprimidos. Has pagado un alto precio por el silencio. Decía el terapeuta. Asentía. Liberando lágrimas acumuladas. Óscar me apoyaba. Su mano en la mía durante las noches difíciles. La familia sufría las consecuencias. Mi tía. En IHN. Visitó, perdóname. Eduardo. Conversamos. Y aunque el dolor persistía, encontré paz en el perdón. Otros parientes se alejaron. Viviendo en su aislamiento conservador. En el trabajo. Fui honesto, revelé mi orientación en una reunión. Algunos se fueron. Pero otros aplaudieron. La empresa prosperó. Atrayendo inversores progresistas. Doné a ONGs LGBT. Transformando mi fortuna en cambio. Con Óscar. El amor se profundizaba. Una noche. En la biblioteca. Le propuse, ¿quieres casarte conmigo? Lágrimas en sus ojos, sí. Planeamos una boda sencilla en Oviedo. Con Mateo como testigo. Pero no todo era idílico. Recaídas, dudas nocturnas. Miedos residuales. Óscar me calmaba, estamos juntos en esto. Su presencia era mi ancla. Mateo florecía, jugaba. Reía. Nos llamaba papás. Verlo nos recordaba por qué luchamos. Oviedo nos abrazaba, amigos nuevos en la comunidad LGBT. Eventos en el auditorio.
La ciudad, con su historia, se volvía parte de nuestra narrativa. Expanded, added more psychological depth. Los ecos del clímax resonaban. Pero la curación era un camino empedrado. Cada día enfrentaba sombras pasadas. Pero con Oscar las disipaba. Nuestra rutina era un bálsamo, paseos por el casco antiguo, donde la catedral testificaba nuestra resiliencia. En terapia, desentrañaba capas, el rechazo paterno, internalizado como vergüenza. Eres digno de amor, repetía el profesional. Lloraba, liberando veneno acumulado. Oscar compartía sus heridas, su ex lo dejó por miedo social. Juntos sanamos, decíamos. La familia pagaba, mi primo, antes homófobo, llamó arrepentido tras perder un amigo gay. Entiendo ahora. No fue fácil. Pero el diálogo curaba. En los negocios, la honestidad pagó, contratos nuevos con empresas inclusivas. Mi fortuna servía a causas mayores. Nuestra boda fue íntima, en un jardín soleado, con vistas a Oviedo. Mateo llevó los anillos, sonriendo. Papás felices, dijo. Posboda. Viajes, a Madrid, donde celebramos libertad. Mateo amaba las aventuras. Pero desafíos persistían, un artículo sensacionalista sobre el millonario gay de Oviedo. Enfrentamos trolls, pero unidos. La vida se normalizaba, cenas familiares. Amigos. Mi corazón, antes roto, latía pleno. El sol poniente de Oviedo pintaba la mansión de tonos dorados. Un recordatorio de que la luz siempre vence a la oscuridad. Con Óscar y Mateo, mi vida era un tapiz de momentos simples, risas en la cena, besos robados, el niño durmiendo entre nosotros. Había pagado un precio alto. Pero la libertad valía cada lágrima. Los años pasaban. Y Mateo crecía sabiendo que el amor no tiene moldes. Papá, ¿por qué algunos odian?, preguntaba. ¿Por miedo?, respondía, abrazándolo. Óscar añadía, pero nosotros enseñamos con ejemplo. Mi familia, fragmentada, se reconstruía lentamente. Algunos volvieron, aceptando, otros se perdieron en su rigidez. Su IHN era su carga, yo estaba libre. En el trabajo, innovaba, empresas inclusivas. Becas para jóvenes LGBT. Oviedo me reconocía no por riqueza, sino por coraje. Con Óscar, el amor maduraba, discusiones, reconciliaciones, pasión renovada. Eres mi transformación, le decía. Un día, en el parque, vi a una pareja gay joven, mirándonos con admiración. Sonreí, nuestro camino allanaba el suyo. La vida no era perfecta, dudas ocasionales, prejuicios externos. Pero en la quietud de la noche, con mi familia, encontraba paz. ¿Vale la pena romper cadenas? Sí. Porque al final, el amor verdadero ilumina incluso las sombras más profundas.